Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un privilegio, un placer poder presentar este programa para las necesidades de todos. Todos necesitamos de Dios y gracias a Él por su palabra. Tenemos cultos también, les invitamos. Calle Felipe Ángeles, hasta el fondo en Los Naranjos, bajando donde hay un gimnasio Tiger y el asilo de ancianos. Adelantito a la mano derecha, 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos y 10 de la mañana los miércoles para estudio bíblico y oración. Bueno, pues estamos siguiendo en un estudio a una serie sobre el título y el tema, La sangre de Jesucristo tiene poder. A veces pasando por nuestro pueblo se ve un letrero o algo pintado o algo pegado sobre un carro donde dice la sangre de Cristo tiene poder. Y es una verdad bíblica, pero la gran pregunta para ti y para mí es ¿poder para qué? Bueno, en el primer lugar vimos la semana pasada en 1 de Juan 1:7 vimos que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar de todo pecado. El verdadero purgatorio no es después, es ahora. Y no es un lugar, es una persona. Por la muerte de Jesucristo en la cruz y la sangre que Él derramó, el que se arrepienta de su pecado y confiesa a Dios su pecado, pidiendo perdón con fe, Jesucristo promete que su sangre le limpia de todo pecado. Confesándolo y apartándose de su pecado, hay perdón y limpieza de todo pecado. En segundo lugar, y este es un nuevo estudio hoy, la sangre de Jesucristo tiene poder para redimir de todo pecado. Como vamos a ver, redimir habla de liberar. Libertar, librar. La sangre de Jesucristo tiene poder para redimir de todo pecado. Bueno, estamos en Tito capítulo 2, donde vemos que Dios en su amor y su favor divino, Dios ha hecho posible su salvación para todos los hombres. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres en todo el mundo. ¡Qué buena nueva! Un poco más adelante en Tito 2, en este pasaje, vemos el medio divino por el cual Dios mismo ha hecho posible esta salvación. Capítulo 2, versículo 14, habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dio a sí mismo por nosotros. Dice que Jesucristo es el medio divino, su muerte en la cruz, porque dice que se dio a sí mismo por nosotros en la cruz. ¿Pero para qué? Bueno, dice el texto, para redimirnos de toda iniquidad, que es una palabra bíblica, pecado. Para redimirnos o librarnos de todo pecado. Este mensaje está hablando de la verdad bíblica, que la sangre de Jesucristo tiene poder para redimirnos, librarnos de todo pecado. Ahora vamos a ver una definición bíblica de la palabra redimir. Literalmente aquí la palabra redimir significa liberar o librar por pagar un rescate. Sí, esa es la libertad que es el resultado de haber pagado a alguien un rescate. Bien, en la Biblia vemos las palabras redimir y redención y las palabras rescatar y rescate. Todo lleva a lo mismo en el Nuevo Testamento de la Biblia. Había un precio pagado para librar, por ejemplo, un esclavo.
Y para esto Jesucristo vino al mundo. Mire lo que Él mismo dice acerca de su propósito de venir a este mundo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. Él es Hijo de Dios porque es de la misma naturaleza divina como su Padre, siendo Dios. Pero Él es Hijo del Hombre porque nació hombre, pero sin pecado, Hijo de Dios. Dice Jesús de sí mismo, porque el Hijo del Hombre, es decir, Dios se manifestó como hombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y recuerden que un rescate es un precio pagado para liberar o libertar un esclavo de su esclavitud. Librar un secuestrado. A veces gente roban a personas y piden un rescate para liberar este ser querido, este familiar, etc. Bueno, entonces Jesucristo vino al mundo para dar su vida en rescate, para pagar un precio para librar a alguien. ¿Pero librar a quién? Bueno, para librarte a ti y para librarme a mí, a todo ser humano. ¿En qué sentido vino Jesucristo? ¿En qué sentido se dio a sí mismo a Jesucristo para librarme? Para librar al mundo. Bueno, estamos en Juan capítulo 8 y Jesucristo está enseñando nuevamente acerca de la verdadera libertad espiritual. Y en este discurso dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Voy a leer otra vez. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Pues la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados moralmente, espiritualmente y eternamente si morimos en nuestro pecado. Viviendo en esclavitud aquí, en toda nuestra vida en la tierra, y yendo a la condenación eterna después. Es una triste situación de todos nosotros, porque todos somos pecadores, y por ser pecadores, Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay varios pasajes que hablan de esta esclavitud en el pecado. En Tito, por ejemplo, capítulo 3, el libro de Tito, donde comenzamos nuestro estudio hablando de ser redimidos del pecado o liberados. En Tito capítulo 3, versículo 3, dice, hablando de sí mismo y otros creyentes, y cómo eran antes de poner su fe en Cristo y su pago en la cruz por sus pecados. Antes, ¿cómo son los pecadores? Antes de ser cristianos, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, en nuestro pasado, insensatos y esclavos en nuestra insensatez y necedad. Dice rebeldes. El rebelde es esclavo en su rebeldía. No puede así dejar su rebeldía. Dice extraviados. Como dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, no por su camino, sino por su propio camino como pecador. Dice extraviados. Dice esclavos. Antes de conocer a Cristo, todos somos esclavos de concupiscencias, es decir, deseos pecaminosos, deseos mundanos, deseos carnales.
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. El que tiene malicia es esclavo de su malicia. Y envidia, el que tiene envidia, codicia y tiene envidia es esclavo. Dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué triste condición, qué esclavitud en que nos encontramos todos, de una manera u otra. Las cadenas espirituales, es decir, nuestros pecados nos encadenan, nos esclavizan espiritualmente, moralmente, para no poder hacer el bien que sabemos que debemos hacer. Hay otro ejemplo muy específico en Tito, mismo libro, capítulo 2, versículo 3. Está hablando del comportamiento de una mujer, una anciana cristiana. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. A menudo y cuántas veces en la historia del mundo uno comienza quizás hasta inocentemente echando una sola copa, sea de vino o de cerveza o de algo más fuerte. Y nada más pues quería probar. Sus amigos le ofrecían y bueno, pues yo sé que pues no voy a tomar, pero probando o bajo presión social, tomas 2 esta vez. Una copa, después 2 y después bajo Satanás, bajo la debilidad humana, el pecado de esta carne mortal, naturaleza pecaminosa dentro de cada uno de nosotros, como desarrollamos un gusto. O Satanás nos hace pensar que hay algún bien, como una felicidad, una alegría, como que mitiga mi dolor, mitiga mi tristeza, mitiga mi soledad. Recientemente estaba hablando con una persona y yo le decía de corazón, con compasión, es que tu tomar estas cervezas te están matando. Y nunca espero que olvide su respuesta, pero de todo corazón y con sentimiento. Me dijo, Mateo, no me están matando mis cervezas, sino que me está matando mi soledad. Porque es la soledad, es la angustia, son los problemas internos o externos de nuestras vidas que nos impulsan a buscar una respuesta, algo que por lo menos por lo pronto mitiga mi dolor, mi tristeza, mi soledad, y ya no siento mis problemas. Pero amigo, el vino, ni la cerveza, ni nada de este tipo, ni la droga es la solución, porque cuando se termina el efecto de la droga o del alcohol, todavía están tus problemas, y a menudo por haber tomado o usado la droga, hemos estado ahí. Los problemas se multiplican, no cambian, y los problemas a veces se multiplican y entonces nos hundimos más en el vicio. Sea lo que sea tu vicio, la fornicación, actividad sexual fuera del matrimonio, el adulterio, meterse con persona o siendo una persona casada y metiéndose con otro casado. Cualquier que sea la pornografía, el alcohol, las drogas, hasta el trabajo, o la codicia, la avaricia, posesiones, toda clase del deporte llega a ser como una droga, una obsesión, un ídolo, algo que me va a mitigar el dolor, algo que me va a llenar, algo que me va a satisfacer. Amigos, tengo que decir que esto solo te lleva a esclavitud y después la destrucción final y eterna que Dios no quiere para tu vida, no quiere para ti, no quiere para mí. Nos ofrece algo muchísimo mejor. En los tiempos bíblicos había muchos esclavos, pero gracias a Dios que había quienes compraban esclavos y seguramente los libraba por su buena voluntad.
Jesucristo vino al mundo para hacer lo mismo con nosotros espiritualmente. Somos esclavos del pecado, bajo el poder y dominio de Satanás, porque el que se entrega al pecado se entrega al dominio de Satanás. Y entonces somos esclavos secuestrados por el pecado. ¿Quién me va a librar? ¿Quién va a pagar el rescate? Entonces tenemos que contemplar la salida. Todos nosotros nacimos en este mundo pecadores, esclavos del pecado, separados moralmente de Dios, espiritualmente de Dios y bajo condenación, bajo juicio por el pecado. Todos, a menos que fuimos instruidos cuidadosamente en el puro y verdadero Evangelio de Cristo, que Cristo perdona y salva gratuitamente por fe en su sacrificio en la cruz. A menos que fuimos criados, instruidos cuidadosamente en el puro Evangelio bíblico y en toda la bendita palabra de Dios, entonces todos recibimos o aprendimos de nuestros padres una vana manera de vivir. Dice 1 de Pedro 1:18. Vivimos en una vana manera de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Una vana manera de vivir antes de conocer a Cristo como esclavo del pecado. Bueno, vanidad en la Biblia se refiere a una vida sin propósito verdadero delante de Dios. Una vida sin provecho. Una vida sin sentido bíblicamente a los ojos de Dios. Una vida vacía. Una vida sin valor. Es una vida vana. No tiene provecho, no tiene sentido, no tiene rumbo en cuanto a Dios, en cuanto a la eternidad. Estoy viviendo a mi manera. Lo que me da la gana, lo que los hombres hacen, donde la corriente me lleva, lo que me parece bien. O la filosofía que hemos tratado en este programa. Sigue tu corazón. No, amigo, te va a llevar a la vanidad. Después al fracaso y después a la destrucción eterna. De hecho, escuchen bien este punto. Esto sería un estudio aparte. A menudo en la Biblia se refiere a los ídolos y a las imágenes como vanidades. Otra vez, repito, la Biblia repetidas veces se refiere a los ídolos y a las imágenes como vanidades o como la vanidad. 1 de Samuel 12:21, 1 de Reyes 16:13, 2 de Reyes 17:15, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si podemos ver un ejemplo en Isaías 41. A ver si podemos ir rápido porque queremos llegar a lo dulce de la verdad en este estudio, que la sangre de Jesucristo tiene poder para redimir, es decir, librar de todo pecado. Pero tenemos que primero reconocer nuestra condición en el pecado como esclavos y condenados por la justicia de Dios. Isaías 41:24 dice: He aquí, vosotros sois nada. Está hablando de los ídolos. Un reto. Dios mismo está retando a los ídolos. Dice: dadnos nuevas de lo que ha de ser después. ¿Puedes profetizar imagen, ídolo del futuro? Para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos hacer el bien o el mal. ¿Puede una imagen, un ídolo, hacer el bien? ¿Puede hacer el mal? Dios está retándoles. Para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos de tu milagro, de tu profecía, imagen, ídolo. Dios dice a los ídolos, a las imágenes: he aquí, vosotros sois nada. Y vuestras obras, vanidad. Abominación es el que os escogió, el que escoge tener en su altar, en su casa, en un cuadro, una imagen,
un ídolo que representa un personaje que es con supuestamente poderes divinos, ¿verdad? Para interceder, para ayudar en mi trabajo, para protegerme, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice, es idolatría. Estas son imágenes. Y Dios dice acerca de ellos, no pueden, ¿qué dice? Vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. No traen ningún provecho. Ningún provecho. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, pero además, en el libro de Eclesiastés, la Biblia dice, vanidad de vanidades, todo lo que hace el hombre debajo del sol, sin temor de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, su palabra, su voluntad, su Hijo como Salvador personal. Una vida vivida sin Dios, prácticamente, sin tener a Cristo, sin buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Cristo como Salvador, y su palabra como regla de cómo vivir mi vida en la voluntad de Dios. Todo esto es vanidad, no lleva a nada, no resulta en nada, no trae provecho. Por un tiempo sí, pero a lo largo no. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Recomiendo que lean el libro de Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés en el orden bíblico. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto? Las vanidades son múltiples en nuestras vidas. Pero Jesucristo vino, dice la Biblia, para redimirnos o rescatarnos de esta vanidad de la borrachera, de las drogas, de las fiestas, de las mujeres o de los hombres, de la mentira, de las maldiciones, de las envidias, las codicias, las avaricias, del adulterio, de la fornicación. Es vanidad, no te lleva a ningún bien, dice la Biblia. De todo esto y más, de las envidias, del odio, de las imágenes, de los ídolos, todo es vanidad. No tiene ningún provecho, ningún propósito, ningún valor delante de Dios para ti en tu vida verdadera, tu vida espiritual. Nada. Pero la buena nueva es que aunque estas cosas nos llevan a la esclavitud y nos llevan a la condenación eterna del infierno, oh Dios, ayuda a través de este punto que vamos a tocar. La verdad bíblica es que Jesucristo vino al mundo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir en el pecado, en el mundo, en la religión que usa ídolos e imágenes para representar a personajes que no son autorizadas para recibir nuestra fe, ni nuestro amor, ni nuestra devoción, ni nuestra adoración, ni nuestra veneración, porque unos dicen, no adoro a los ídolos y las imágenes, los venero. No, en el latín, en el idioma latín, lleva lo mismo. Venerare es adoración, es adoración. Entonces ninguno de estos personajes religiosos son autorizados por la Biblia de recibir ni nuestra fe, ni amor, ni devoción, ni rezos, ni oraciones, ni adoración, ni veneración. Nada de nadie, ninguno de nosotros. Ninguno, y mire, escuchen este punto bíblico, por favor. Voy a razonar con la Biblia, no con mis pensamientos, no con una religión. Ninguno de estos personajes pagó el precio para tu redención, para mi redención. Es decir, no pagó el rescate para nuestra liberación del pecado y sus tristes consecuencias en esta vida y en la eternidad. Ninguno. Solo Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, del Padre, dio su propia vida. Y es decir, su propia sangre en rescate por todos nosotros. Primero de Pedro
1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis, está hablando a los que ya son creyentes, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, liberados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Todos hemos recibido una religión o una manera de vivir de nuestros padres, pero es vana sin Cristo. No redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, crucificado por ti y por tus pecados, crucificado por mí y mis pecados. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Era necesario que Jesucristo derramara su sangre preciosa en la cruz por ti y por mí, por tus pecados o por mis pecados, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y si Él no hubiera muerto en nuestro lugar y derramado su sangre, su vida, su sangre en nuestro lugar como nuestro sustituto, nosotros hubiéramos tenido que pagar en la eternidad con una muerte eterna y una condenación eterna, un sufrimiento eterno. Levítico 17, versículo 11 dice el por qué. Porque la vida del ser humano, la vida de la carne, en la sangre está. Y yo os la he dado como un sacrificio para hacer expiación, para satisfacer las demandas justas de Dios, que haya un pago, un sufrimiento, un pago por el pecado, un castigo. Es la justicia de Dios, pero Dios ha provisto una expiación, un sacrificio sobre el altar por nuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, es decir, servirá en mi lugar como pago por todos mis pecados, en lugar de tener que morir eternamente en el infierno. Dios en su amor eterno envió a su Hijo a morir en mi lugar, en tu lugar, y pagar por todos mis pecados y todos tus pecados como un rescate, como un precio único y todo suficiente, porque no cualquier hombre murió en la cruz. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, pero tomó forma humana, siendo Dios, para poder pagar por todos los millones de billones de seres humanos que han existido y vivido aquí en la tierra, existen y existirán. Cristo murió por todos en su grande amor y pagó el rescate por todos, por todos. Amigo, la enseñanza hoy es sencilla y es accesible. La sangre de Jesucristo tiene poder para librarte, es decir, redimirte, rescatarte, librarte de todo tu pecado. Todo. Así dice la Biblia. En nuestro texto, en Tito capítulo 2, voy a volver a leer lo que la Biblia dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad o todo pecado. La Biblia lo dice más de una vez. En quien tenemos redención por su sangre, el amado Hijo de Dios. Entonces, si la sangre de Jesucristo tiene poder para librarte de todo tu pecado, es decir, librarte de la pena eterna que tu pecado merece, la condenación y castigo eterno del infierno. Y número 2, si la sangre de Jesucristo tiene poder para librarte del poder
esclavizador del pecado para que vivas en una nueva libertad, con una nueva vida espiritual, en libertad de ahora hacer la voluntad de Dios, servirle a Dios, agradarle a Dios. Un hombre habló conmigo hoy mismo, le hablé de Cristo y dijo, pero es difícil acatar a la Biblia. No es difícil, es imposible para ti y para mí como seres humanos. Salvación no es por obras. Es imposible agradar a Dios en nuestro estado pecaminoso en la carne. Pues entonces, ¿qué estás predicando? Que tú y yo necesitamos nacer de nuevo espiritualmente. Bueno, entonces, ¿cómo? Pues reconocer, creer de todo corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para pagar por tus pecados en la cruz, para librarte de la condenación eterna, la pena eterna de tu pecado, y para librarte del poder esclavizador de tu pecado. Con una sola ofrenda, una vez para siempre en la cruz, pagó todo tu pecado y todo tu castigo gratuitamente, en amor eterno a tu alma. Ninguna religión puede ofrecerte este rescate y este resultado de creer y apropiar este Salvador, este rescate que Él hizo en la cruz. Ninguna religión, ninguna otra persona, ni maestro, ni sacerdote, ni papa, ni nadie, ni Buda, ni Confucio, ni José Smith de los mormones, ni Charles Taze Rutherford y Russell, el señor Russell de los testigos de Jehová. Nadie puede pagar. Hechos 4:12, hablando de Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Único sacrificio, único sacerdote o mediador. Primero de Timoteo, y terminamos aquí. Primero de Timoteo 2:3, hablando de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora escuchen. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No porque no es Dios, pero tomó forma humana, se hizo humano al venir a la tierra hace 2000 años. Pero ¿por qué vino? Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo en rescate por todos, sin obra tuya, sin obras religiosas tuyas, sin méritos tuyos. Todos los méritos están en el Hijo de Dios. A fin de todo, Él es el Salvador. Y los méritos están en su sangre que Él derramó por ti y todos tus pecados. ¿Por qué no arrepentirte de tu pecado? De tus falsas confianzas en la religión o en tus propias obras religiosas. Y dirigirte al único Salvador, único rescate, único sacerdote, con arrepentimiento, pero con fe, y invocarle: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado y mi religión sin ti, sin confiar solo en ti como mi único Salvador, y te recibo por fe. Perdóname todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa derramada en la cruz. Límpiame y líbrame de todo mi pecado. Te serviré de hoy en adelante. Tú eres mi Salvador. Te recibo y yo soy tu siervo. No en el pecado, sino por amor a lo que hiciste por mí en la cruz. Te sirvo de hoy en adelante. Acepta a Cristo, invocándole por fe. Serás salvo, perdonado, liberado, redimido y rescatado de todo pecado, y comenzarás una nueva vida vivida para la gloria de Dios. Gracias a Dios que la sangre de Jesucristo tiene poder para redimir y librarnos de todo pecado. Echa mano mientras que pueda. Que Dios les bendiga.